Ok, ¿qué excusa para mi falta de imaginación puedo usar esta vez para decir que no se me ocurrió una intro? ¿Ya se te ocurrió la de dejar de andar de vago y pensar seriamente en una buena idea? Excelente opinión, Telsdol. Lástima que me importa un carajo lo que sea que salga de tu boca. ¿Cómo estás tan seguro de que hablo por mi boca? Podría estar hablando por mi antena. Wow. Me acabas de dar una nueva razón para sentirme asqueado hacia vos. Ok. ¿Y cómo pensás conectar lo que sea que está ocurriendo ahora mismo con el tema del video? No sé. Normalmente para este punto ya se me ocurre algo. Estoy más vacío que la diferencia de años entre los juegos de Clonoa. Gasai. ¡Vamos, lo hice! Gasai la puta madre. Solo mencionar a Clonoa no vuelve esto una introducción buena. Muy bien, vamos a la intro entonces. Gasai. Si hay un juego que durante muchos años llamó mi atención y al que nunca le había dado una oportunidad, ese sin duda es Katamari Damacy. Uff, no tienen ni idea de lo divertido que es arrollar gente con enormes pelos. Quiero decir, Clonoa, sí, Clonoa, hablemos de Clonoa. Lanzando su primer juego en el año 97 en Japón para la PSX, siendo desarrollado por Namco, quienes de hecho también trabajaron en Katamari Damacy, la serie de juegos es una que hasta hace relativamente poco llevaba muerta desde el 2008. Siendo su último juego Clonoa. Espera, ¿qué? Clonoa era básicamente un intento de remake barra remaster del juego lanzado para la Wii, el cual definitivamente no salió bien parado. No sería hasta 14 años después que Clonoa finalmente volvería a aparecer en consolas con Clonoa Fantasy Rebirth Series. Este remasteriza los dos juegos principales de este pequeño. Clonoa Door to Phantomile, el primer juego, y Clonoa 2 Lunatic Veil, el segundo juego, el cual aparentemente estaba bastante encerrado en el infierno de la PlayStation 2, ya que es la única consola para la que salió y los emuladores parecen tener muchos problemas variados al intentar jugar este juego. Fue así que el año pasado salió el mismo y mucha gente pudo reencontrarse con sus juegos de la infancia, a la vez que otros como yo teníamos la oportunidad de probar por primera vez aquello que muchos guardaban con mucho cariño en sus recuerdos. ¿Qué es lo que le permitió a Clonoa sobrevivir en los recuerdos de las personas por tantos años sin ningún juego? ¿Por qué no empezamos a hablar sobre Clonoa, Door to Phantomile para comenzar? Antes que nada voy a estar usando para este video el remaster de Fantasy Rebirth Series del primer Clonoa, ya que es el que tengo comprado y que usé para grabar la parte del gameplay de fondo que ven en este video. También a su vez, no diré spoilers mayores de la historia, ya que aunque no es nada del otro mundo, digamos que es una parte bastante linda de la experiencia. Clonoa es un juego de plataformas en el que los enemigos suelen ser muy útiles para la movilidad debido a la mecánica del anillo de viento. Mientras que Clonoa como base tiene un salto común y un muy corto pero algunas veces útil planeo, es al usar el anillo de viento que Clonoa puede agarrar a los enemigos, y con esto adquirir habilidades mediante el lanzamiento de estos, tales como un segundo salto para impulsarse más alto, el cual se usa mucho para algunas secciones del juego, y se puede incluso explotar bastante debido a lo dinámico que es el cambio entre saltar y volver a agarrar a otro enemigo para impulsarte nuevamente. Al lanzar enemigos, Clonoa puede además usarlos como proyectiles que puede lanzar hacia objetos, botones, otros enemigos y para romper estos huevos que están esparcidos en cada nivel. Los enemigos pueden ser lanzados en 5 direcciones, siendo una hacia abajo al usarlos para impulsarte y conseguir un segundo salto, hacia la izquierda y derecha y adelante y atrás, permitiendo jugar un poco con la perspectiva y permitiendo la existencia de puzzles que van desde unos muy interesantes al puto infierno. El diseño de cada nivel es relativamente simple y el juego la verdad es bastante corto, contando con 6 zonas llamadas visiones, de entre las cuales hay 2 niveles por visión, sumado al jefe final, y un nivel desbloqueable, la visión extra. Dentro de todo, si logras desenvolverte de forma correcta, puedes terminar el juego relativamente rápido. Mi tiempo final, por ejemplo, terminó siendo de 3 horas y 25 minutos, y eso más que nada porque los niveles finales sí se pueden poner algo tediosos. Empezamos relativamente bien al inicio, pero algunos puzzles me terminaron costando la vida debido a los molestos que se podían volver, y el diseño a nivel sumado a las raras físicas no dejaban de molestarme. De hecho, ya que lo mencioné ahora, una cosa que tiene este remaster es que en realidad usa como base a la versión de Wii en lugar del original de PSX. Aun si el diseño de Clonoa es más fiel al del original y no a esta rara mezcla de sus diseños, es debido a este cambio de diseño en Clonoa con relación al de Wii que las físicas pueden romperse un poco a momentos. Esto me causó muchos problemas en mi primer intento en la visión extra, mientras que en la segunda, que ves que grabé la misma, logré acostumbrarme un poco y finalizarla.
Para desbloquear la visión extra es necesario rescatar a los 6 habitantes de la zona en la que estás en los 12 niveles principales, siendo estos un total de 72. Mientras que rescatarlos en algunos niveles es relativamente fácil, en otros se puede volver muy molesto y la longitud del nivel tampoco ayuda a que se te haga menos pesado. Esta visión extra honestamente me encanta, ya que demuestra lo mucho que se puede explotar la jugabilidad de Klonoa, haciendo un nivel que, aunque puede volverse algo difícil debido a que necesitas una buena precisión en muchos momentos, se vuelve muy satisfactorio por la forma en la que explota todas las mecánicas del juego. Aparte, es al terminarlo que podés desbloquear el Sound Test, algo que quizás a día de hoy no sea la gran cosa, ya que fácilmente podés hallar el host en YouTube. Pero en su momento en el original de PSX era una linda forma de poder desbloquear y disfrutar de su soundtrack, algo que de otra forma no se habría podido disfrutar, ya que YouTube no existía en ese momento. De hecho, hablando de su soundtrack, aunque en lo personal el presente en Lunatea's Veil es mi favorito, el de Door to Phantomile no se queda atrás. Cada tema sirve bastante bien para ambientar, y todos me dan una agradable sensación nostálgica que me hacen pensar en lindos recuerdos, tales como el tema del primer nivel de Brisaviento, o el primer nivel del Reino de la Luna. Si tengo que hablar de los jefes, diría que la mayoría son relativamente fáciles y entretenidos. Sin embargo, quiero hacer una mención especial. Joka, también llamado Joker. Oh, pequeño y desgraciado payaso, hijo de puta. Este insoportable Don Comedias no deja de moverse por todos lados mientras que solo puedes golpearlo en su espalda. Si lo golpeas en su máscara, va a reflejar al enemigo y si por casualidad sus manos interfieren mientras baja por su espalda, también lo va a rebotar. Además, cada tanto va a pasar a su segunda forma, en la que caerse es demasiado fácil en algunos casos debido a sus ataques. No puedes agarrar a ningún enemigo y tenéis que colorear todos los paneles de amarillo mientras esquivas a los enemigos invencibles y los ataques de Joka. Este maldito es de las peleas más molestas que he tenido en un juego, y siendo este ya mi segunda partida en el juego, lo que menos ganas tenía de hacer era luchar contra este desgraciado. Honestamente, el primer juego de Klonoa se me hace un excelente inicio para un plataformero del momento, siendo que para ese entonces ya había muchos juegos de ese estilo con bastante presencia, tales como Mario, Kirby, Sonic, Mega Man o hasta incluso Crash, quien había tenido su primer juego un año antes de que Door to Phantomile saliera. Diría que Klonoa tenía muchas bases interesantes y explotables que lo podrían haber vuelto una serie de juegos bastante más conocida e icónica. Sin embargo, nunca llegó demasiado lejos. Klonoa también estaría presente en consolas portátiles, siendo de hecho su segundo juego en salir, Kase no Klonoa Moonlight Museum, más conocido en esta parte del mundo como Klonoa Moonlight Museum, juego lanzado para la WonderSwan. La WonderSwan era una consola japonesa la cual tenía la particularidad de poder usarse de forma horizontal como vertical, algo que de hecho este juego utiliza en varios momentos. El juego mayormente sigue las bases planteadas por Door to Phantomile, aunque añade algunas cosas nuevas como estos ganchos, los cuales pensaba que habían sido implementados desde Klonoa 2 en adelante en realidad. Para acabar un nivel necesitas conseguir las 3 piezas de luna que se encuentran en cada visión, para así abrir la puerta final. A su vez, si logras obtener todas las gemas de cada visión en un mundo, puedes desbloquear una ilustración. Esta mecánica de obtener 3 piezas para terminar un nivel sería la que sentaría las bases para los futuros juegos portátiles de Klonoa, pero no hablaré de ellos ahora mismo. Curiosamente, este juego por alguna razón me generó algo de mareo, no estoy seguro de por qué, pero apenas terminé con el primer mundo decidí dejar de jugar ya que sentí una especie de efecto de motion sickness, algo que no recuerdo haber sentido antes con un juego. Debido a esto no avancé mucho, pero no diría que sea un mal juego. Honestamente no lo recomiendo tanto ya que para mí son los dos principales los que más interesantes son. Pero si querés introducirte al mundo de Klonoa, Moonlight Museum puede ser una agradable forma de iniciar. Es así que pasamos a Klonoa 2. O eso diría, pero de hecho es aquí donde vamos a dejar a Klonoa por ahora. Mientras que me encantaría poder hablar de Klonoa 2 en este video, ya aprendí en mi video de Sonic Riders que es mejor no sobrecargarme mucho con la duración de un video. Así que Lunatea's Veil junto al resto de juegos spin-off de Klonoa son algo que quedará pendiente para el próximo video. Si les interesa ver sobre este segundo juego de Klonoa, me alegraría mucho que me lo demostraran dejando un like en este video y un comentario al respecto. También me ayudarías mucho si me pudieras apoyar compartiendo este video con amigos o conocidos para que pueda llegar a más gente. Además de ayudarme suscribiéndote al canal, haciendo que este 97% de gente no suscrita que ve mis videos pueda disminuir un poco.
Mi nombre es Hasai y estaré esperándolos en el próximo video donde hablaremos sobre Clonoa 2 Lunatea's Veil. ¡Nos vemos!